Esto fue entonces básicamente una introducción a este fascinante mundo del lupus eritematoso sistémico. Es bien complicado, hay mucho que investigar, hay mucho que se puede hacer por el paciente, pero lo primero siempre es pensar en una presentación inusual, tratar de referirlo. Bueno, cuídense mucho. La definición es un poco difícil porque estamos hablando de una enfermedad que me puede afectar básicamente todos los tejidos del cuerpo humano. Por todos los tejidos estamos hablando del sistema musculoesquelético, de piel, cabello, ojos, etcétera. Prácticamente creo que los tendones, así como que dice, lo que menos se puede afectar por la enfermedad. Uno revisa y es increíble todo puede estar afectado de alguna manera u otra por la enfermedad. Es sobre todo más frecuente en mujeres. Comienza básicamente, o no es que comienza básicamente, es como el caso más típico, pero puede haber lupus de inicio tardío en tercera edad, puede ser en edad reproductiva y puede ser cuando están en la parte de la menarquia, las mujeres. Es 9 a 1 eh, la proporción entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es solamente en las mujeres. Evidentemente la parte hormonal tiene mucho que ver, pero este tipo de enfermedades son enfermedades multifactoriales y poligénicas. Entonces es como la enfermedad típica que uno puede relacionar con el sistema autoinmune, ¿no? Necesitas generalmente, decimos como con muchas cosas en reumatología, tienes que tener un background inmunológico y un evento iniciador. El evento iniciador en lupus puede ser perfectamente infecciones virales, bacterianas, la parte hormonal, el estrés, luz ultravioleta, etcétera. Cigarrillo, no hay uno solo realmente. Ok, pero ¿por qué a veces puede ser tan difícil el diagnóstico? Uno, acuérdense que en reumatología podemos tener diferentes manifestaciones de una enfermedad en periodos diferentes también. No todos los síntomas tienen que ocurrir al unísono. Y en el lupus podemos tener desde artralgias, acuérdense que hay una diferencia entre artralgia y artritis, hasta una enfermedad multiorgánica rápidamente o progresiva y que produce una muerte súbita en el paciente. Ese no es el, el- el- lo más frecuente que podemos ver, pero tenemos toda una amplia gama de presentaciones posibles y en momentos diferentes. Se puede confundir con pacientes con fibromialgia, además que los pacientes con lupus pueden tener fibromialgia. Y la otra cosa es la presentación de los anticuerpos. En la clase pasada estuvimos hablando de que no todos los pacientes presentan todos los anticuerpos cuando inician los síntomas. Hay pacientes a quienes le preceden los anticuerpos y hay pacientes que se les van a positivizar o a ser muy altos una vez iniciados los síntomas. Eso puede complicar bastante el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico puede ser o es básicamente clínico. Cuando hablemos criterios de clasificación, acuérdense que no son criterios diagnósticos, son criterios de clasificación. Entonces, un paciente puede tener una enfermedad bastante aproximada a lo que puede parecer en un libro y bajo la sospecha podemos decir que es un lupus eritematoso sistémico. Nos afecta cualquier órgano, puede afectar uno, dos o tres, difícilmente va a afectar todo a la vez, pero siempre eh, hay que revisar cuáles son como las cosas más características y típicas para que los podemos pensar. Y esta lámina, que es una lámina del doctor Dubois de 1964, fue posiblemente uno de los padres de la sistematización en el estudio del lupus y este es su hijo, ¿ok? Es un libro básicamente dedicado al lupus eritematoso sistémico que sale cada 2 años. El doctor Dubois ya está muerto,
pero quedan los datos. Y es un libro apasionante. Yo creo que por este libro yo terminé siendo reumatólogo. Me lo prestaron cuando estaba en cuarto año de la carrera, así que el año que viene ya pueden manejar una cosa de esta ustedes. Eh, Nadie me explicó cómo era el lupus, qué cosa era esa, era como tan complicada, que si era un cáncer, una cosa inmunológica que atacaba, que no atacaba. Voy a tratar de hacerlos un poquito más sencillo a ustedes. Fíjense que les mostré en esta cartilla como que las tres cosas más básicas que han podido perdurar que nos hacen pensar en lupus. Tenemos las artralgias o artritis. Una diferencia de esta enfermedad es que causa una artritis no erosiva o deformante, fiebre y las lesiones de piel. Estuve leyendo recientemente un artículo que sí, la fiebre no es tan frecuente como se había pensado o como se había tratado de hablar. Estos pacientes pueden tener sobre todo escalofríos. Acuérdense que el escalofrío es la sensación de alza térmica sin tenerla. ¿Ok? Vamos con una tabla un poquito más moderna y aquí sí podemos ver de una mejor manera cuáles son por porcentaje la afectación de la enfermedad. Principalmente tenemos los síntomas constitucionales: pérdida de peso, cansancio, fatiga, dormir mal. Acuérdense para más adelante, o si quieren revisar, revisen todos los que son los síntomas B. ¿Ok? Cambios en el humor, cambio de peso. Las lesiones de piel son súper importantes. Más adelante vamos a hablar de ellas. Y la afectación musculoesquelética, que puede ir desde artralgia, artritis, mialgia, miositis, que es inflamación muscular. ¿Ok? Todo esto en el contexto de una mujer de aproximadamente de 18 a 30 años. ¿Ok? Los síntomas constitucionales, se los repito: fiebre, malestar general, artralgia, mialgia, pérdida de peso, pérdida, disminución del apetito y disminución de peso. ¿Ok? Las adenopatías suelen estar en casi todos los estudios, pero no suelen ser tan frecuentes. Incluso, volviendo un poquito con lo de fiebre, lo que se está pensando básicamente ahorita es que si el paciente presenta una fiebre, pues posiblemente, o una fiebre constante, posiblemente si tenga un foco infeccioso. Sin embargo, cuando uno está leyendo los capítulos de fiebre origen desconocida, una de las cosas que siempre se debe revisar es el lupus eritematoso sistémico, que es una de las patologías que me acuerdo le decían a uno que era una de las grandes imitadoras, y lo sigue siendo. ¿Ok? Las lesiones de piel las podemos dividir como en dos grupos. Tenemos las que son muy específicas de lupus, que realmente nos hablan de un lupus eritematoso sistémico, y tenemos las lesiones que nos soportan mucho el diagnóstico de lupus, pero no son específicas. ¿Por qué? Porque el mecanismo inmunológico que las produce lo vemos también en otro tipo de patología, y son lesiones que podemos ver en otro tipo de patología. ¿Patología autoinmune? Sí, posiblemente patología autoinmune, pero no son las típicas. Vamos a comenzar con la típica, que es la lesión del lupus cutáneo agudo, que es lo que se llama, o es la más típica, que es el rash, el rash malar o en alas de mariposa. Es una de las primeras descripciones que existe y que se ha mantenido. Y se puede parecer a muchas cosas. Puede parecer una dermatitis, puede parecer una psoriasis, una dermatitis seborreica también se puede parecer, incluso ¿cómo es que se llama? Por biopsia. Pero una de las cosas que me va a hacer la lesión del lupus es respetar el surco nasogeniano, que es esta área que ustedes ven acá. ¿Ok? Sí, la ven acá. Y la ven acá. ¿Por qué lo respeta? Porque el pómulo, el cachete, va a producir sombra y lo va a respetar. ¿Ok? La dermatitis, como no son lesiones, por ejemplo, causadas por la exposición solar, no se respeta el surco nasogeniano. Y dentro de las lesiones crónicas, o las que ya no son agudas, tenemos la del lupus eritematoso, las lesiones subagudas, que a pesar de que aquí aparecen como crónicos, son las subagudas,
que son la otra que es mucho más característica, que es el lupus anular, ¿ok? El lupus discoide, que posiblemente le da el nombre a la enfermedad. Y las lesiones crónicas propiamente dichas se diferencian de la subaguda y la aguda porque causan cicatrización. Entonces, lo típico de esta enfermedad o de esta presentación de lesión de piel es que no va a revertir con tratamiento. Y cuando los pacientes están en bajo estado de actividad de la enfermedad, sigue teniendo la lesión cutánea. O sea, esa cicatrización anormal no va a desaparecer. Sin embargo, también recientemente leí un prototipo de tratamiento que todavía se está probando ahorita en fase 3, que aparentemente sí mejora este tipo de lesiones, que sería realmente una bendición para los pacientes, ¿ok? ¿Dónde son mucho más frecuentes? En cuero cabelludo, en orejas y básicamente en áreas expuestas al sol. Pero también tenemos las lesiones que son no contribuyentes a la enfermedad, pero ayudan realmente mucho en la orientación diagnóstica. Podemos tener lesiones como la vasculitis, lesiones urticariformes. Dentro de esas podemos tener la púrpura o lo que son la vasculitis leucocitoclástica, que son la vasculitis de vasos pequeños, que para que tengan una idea es como las petecas que tenemos en el dengue, que vemos en el dengue, que son básicamente en miembro inferior. También tenemos el livedo reticularis, que es una lesión como piel purpúrea, eh, como lesión de piel de arlequín, ¿ok? Bastante característico. Aquí generalmente con los pacientes la podemos ver cuando tienen frío, cuando se ponen de mal humor, y muy importante, por aquí le coloqué lo que es el fenómeno de Raynaud, y del fenómeno de Raynaud vamos a hablar un poquito más adelante. Generalmente me gusta preguntar mucho el fenómeno de Raynaud. Lo veo en pacientes del hospital, sea en pacientes de la consulta, y muchas veces el médico general no sabe mucho qué hacer con esto. Sin embargo, el fenómeno de Raynaud, que es un vasoespasmo arterial, viene completo en tres fases: la fase isquémica, la fase cianótica y la fase roja, que es la fase de revascularización. Como vemos en este paciente, realmente se puede limitar una zona perfecta, podemos limitar perfectamente cuando está una zona que no tiene un aporte sanguíneo correcto y cuando sí lo tiene. Puede ser en un dedo, en 4 dedos, y generalmente es de distal a proximal. Sin embargo, les coloco aquí que la esclerosis sistémica o la esclerodermia es la lesión que realmente más me va a producir fenómeno de Raynaud. Entonces, cuando vemos un Raynaud, tenemos que pensar dos cosas: esclerosis sistémica y lupus eritematoso sistémico. El compromiso osteomuscular es uno de los órganos o uno de los sistemas más afectados en este tipo de pacientes. Entonces, varía desde el rango, como les comenté antes, de artralgia, que es dolor articular, a una artritis, que sí es una sinovitis articular. Semiológicamente se divide o se explica como una articulación con dificultad para la movilidad, entumecimiento y dolor. ¿Ok? Otra de las características que hay que comentarle al paciente para que no se preocupe es que la artritis del lupus eritematoso sistémico suele ser no erosiva, es decir, no deformante. Un caso diferente de la artropatía en el lupus eritematoso sistémico es la artropatía de Jacob. Se puede parecer, si ustedes ven la primera mano, la que está a mano izquierda, se puede parecer mucho a una mano no artritis reumatoidea. ¿Cuál es la diferencia? En que la artropatía de Jacob es reversible, que quiere decir que si ustedes le piden al paciente que ponga la mano en una situación normal, o ustedes se la ponen, ustedes se la pueden poner en una configuración normal, cosa que no se puede hacer con una artritis reumatoidea. La afectación pulmonar también suele ser bastante típica, pero más que típica de la parte pulmonar, podemos hablar de las serosas. Y entonces, una serositis
una pleuritis, generalmente suele ser bastante indicativo el lupus en el contexto de alguna otra presentación típica. Tenemos la neumonitis, tenemos el pulmón hemorrágico, etcétera. Las manifestaciones cardíacas podemos tener pericarditis, miocarditis y una que también es bastante típica, que es la endocarditis de Max-Sachs. Es una endocarditis muy parecida a una endocarditis bacteriana, pero es aséptica. Típicamente en la parte gastrointestinal podemos ver las úlceras bucales. Las úlceras de lupus, a diferencia de otro tipo de úlceras en la mucosa de la boca, son mayores de 1 centímetro, o sea, son úlceras grandes y no dolorosas, generalmente en la parte del paladar. Y aquí también podemos ver en la parte gastrointestinal, podemos ver las peritonitis, que son otro tipo de serositis. Las manifestaciones renales son de las que más hay que revisar en los pacientes porque suelen hacer mucha nefritis lúpica. Y les adelanto que hay una cosa que se llama la nefritis lúpica silente. Son pacientes que tienen lesión renal y no tienen afectación ni en el eco, ni en la parte cuando uno revisa la depuración de las pruebas de funcionalismo renal. Y se dice que hasta 1/3 de los pacientes con lupus pueden tener dicho tipo de lesión. Sin embargo, la lesión del riñón en lupus o la nefritis lúpica, que es la más característica, también pueden tener síndrome nefrótico, hay que estudiarla básicamente con una biopsia porque están desde las sencillas que van a ser completamente con tratamiento hasta las muy complicadas que no ceden con nada y básicamente van a tener que ir a reemplazo. ¿Ok? Las manifestaciones hematológicas son otras de las que son muy características. Las podemos tener todas como una pancitopenia, pero lo más normal es que podamos tener una anemia posiblemente de 8 a 9 miligramos por decilitro, que el paciente te puede contar que tiene toda una vida con una hemoglobina que no le pasa de 9, no importa lo que coma ni lo que haga, sin tener otros síntomas. Después, cuando se empiezan a aparecer algunos otros síntomas, uno puede hacer la conexión. Otra cosa bastante frecuente es presentar una leucopenia leve pero persistente. Las manifestaciones neuropsiquiátricas comparten demasiado. Posiblemente sea una de las partes más difíciles del lupus, tanto de diagnosticar como de tratar, y muchas veces suele ser una emergencia. Una de las más frecuentes, que no suele ser emergencia, son las migrañas y dolor de cabeza. Bastante difícil de poder diagnosticar cuando el paciente tiene una migraña que es por lupus, como parte de la actividad de la enfermedad, o una migraña como puede tener cualquiera, una cefalea también. Eh, la otra parte que también suele ser bastante característico son los cambios de comportamiento de estos pacientes, las convulsiones. Hay pacientes que saben cuando tienen, por ejemplo, están subtratados porque ellos sienten que se están comportando diferente, hacen cosas que posiblemente no harían y eso a veces hace que vuelvan para el control. Eso siempre me ha llamado la atención. Vamos entonces con los criterios de clasificación. Ellos toman en cuenta como dos grandes parámetros, los parámetros inmunológicos y los parámetros de manifestaciones clínicas. Dentro de todo vamos a tener 10 dominios, pero una de las diferencias de este nuevo criterio es que tiene como un criterio de inclusión y son pacientes que deben tener, por ejemplo, anticuerpos antinucleares mínimo 1 en 80 para poder considerar y revisar el resto de los criterios. ¿Ok? Se toma un solo criterio, el criterio mayor por dominio, y se los leo y volvemos a revisar parte, es como un resumen de lo que acabamos de hablar. Tenemos las manifestaciones constitucionales, que la única es fiebre, tenemos las cutáneas, tenemos parte articular, neuropsiquiátrica, tenemos la serositis, que se les comenté que es bien importante, las lesiones hematológicas y cualquier tipo de manifestación renal. ¿Ok? Y en la parte inmunológica tenemos eh, presentar anticuerpos antifosfolípidos, que son los que básicamente nos van a hablar de un síndrome antifosfolípido. Tenemos la hipocomplementemia y en la parte más específica tenemos los anti-SM, que son los que son más específicos para lupus eritematoso sistémico, y los anti-DNA,
que les comenté la clase pasada, que son los más específicos para hablar de lesión renal. Se suman cada uno y si el paciente llega a 10 puntos, pues clasifica como un paciente con lupus eritematoso sistémico. ¿Okay? Ahí esta tarjetita se la puse para que vean que hay diferente sensibilidad y la sensibilidad y la especificidad van aumentando a medida que se van modificando porque lo que queremos es eso, tratar de poder incluir a la mayoría de los pacientes, pero el problema a veces son las presentaciones de los tiempos con estos pacientes. Y vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué pasa con todos estos pacientes que no pueden cumplir criterios de clasificación? Bueno, perfectamente, acuérdense que el criterio es clínico, les podemos decir que tienen lupus, pero en otras oportunidades se les trata como si fuera un lupus incompleto, lupus preclínico o una etapa pre-lupus, que básicamente son pacientes que tienen la suficiente, o por lo menos tienen la suficiente certeza de que pueden ser lupus, a veces ni siquiera presentan anticuerpos, pero tienen una clínica muy completa, que puede ser el caso clínico. Una niña de 15 años con una serositis y con una hemoglobina en 9, una anemia normal, con esas dos cosas, uno no la clasifica como lupus, pero puede empezar en ella. ¿Y cuál es la repercusión de esto? Que tienes que revisar los demás síntomas, órganos que pudieran dañarse en estos pacientes. ¿Qué hacemos muchas veces? Le vamos pidiendo los anticuerpos con cierta frecuencia, vamos revisando qué está presentando, chequeamos los demás órganos y sistemas que se están dañando y así posiblemente no nos agarra el toro por los cuernos. En casi todas las enfermedades crónicas siempre lo que se llama una ventana de oportunidad. No podemos esperar hacer un diagnóstico, por ejemplo, en un paciente con lupus cuando ya está oligúrico. ¿Ok? Porque hemos tenido posiblemente mucho tiempo con una creatinina que nos fue descendiendo y donde pudimos haber hecho una intervención. Entonces, cuando el paciente comienza con síntomas que nos pueden recordar o nos pueden hacer sospechar que el paciente tiene una enfermedad de este tipo, hay que chequearlo. Y hay que chequear la parte pulmonar, hay que chequear la parte hematológica, hay que chequear los riñones y en base a eso poner tratamiento, así el paciente no cumpla con los criterios diagnósticos.